Muy buenos días, jóvenes estudiantes de mi curso de Derecho Penal General, la doctora Julia Sáenz. Bendiciones para el día de hoy y siempre, hasta que sobreabunde. Hoy vamos a dar la clase sobre el tema 1 del módulo 1. Recuerde que en el módulo 1 hablamos de los aspectos fundamentales de derecho penal. Esto todo está en mi libro de texto. Usted accesa a la página web. De ese módulo 1, que son 5 temas, vamos al tema número 1. Evolución histórica y dogmática del derecho penal. Aquí está establecido los 5 temas en este módulo. Empezamos con el primer tema, evolución histórica y dogmática del derecho penal. Vamos a entrar a conversar rápidamente sobre el concepto de derecho penal. ¿Qué es derecho penal? No hay un solo concepto, no hay un concepto único del derecho penal, ya que este se va a conceptualizar o vamos a estructurar su marco conceptual atendiendo a 3 aspectos. Atendiendo al derecho penal como facultad, al derecho penal como ciencia y al derecho penal como un mecanismo de control social. Si nosotros definimos el derecho penal como facultad, vamos a decir que el derecho penal constituye el jus puniendi del Estado, es decir, es la facultad sancionadora del Estado. Es el vehículo que el Estado tiene para ejercer su derecho. ¿Cuál derecho? El de establecer sanciones. Esa es la facultad sancionadora del Estado, el jus puniendi. El derecho penal como ciencia es un conjunto, como ciencia constituye un conjunto de normas jurídicas, de dogmática jurídica, es decir, de opiniones de los diferentes académicos que en conjunto con las normativas jurídicas tienen una fundamentación científica, ya que siguen los lineamientos de un método y de un objeto. Si nosotros nos fijamos en cómo se conforma en la norma penal a través del Código Penal, vemos que la propia Constitución establece un procedimiento para diseñar un código, para elaborar una norma jurídica. Y el Código Penal no es la excepción, es un tipo de norma jurídica, es una norma jurídica de naturaleza penal. Entonces, por eso es científico, porque tiene una fundamentación basada en un método. Existe un mecanismo para que surja el derecho penal y tiene un objeto. El objeto del derecho penal reposa en la ley, que tiene una constitución establecida, una estructuración establecida en la Constitución. Tiene un método a seguir, una metodología a seguir. Otro aspecto de ese objeto, además de la ley penal, está el delito, están las sanciones o consecuencias jurídicas del delito. Ese es el tercer objeto. Y está también el delincuente, porque también es tomado en cuenta. Entonces, por eso nosotros hablamos que el derecho penal es una ciencia. El derecho penal forma parte de las ciencias jurídicas a través de las cuales se hace un estudio científico de la ley penal, de el delito, de la sanción penal y del delincuente.
siguiendo un método definido, el método propio del derecho positivo. ¿Cuál sería ese método? El positivismo jurídico. El otro aspecto de ese derecho penal lo encontramos como el mecanismo de control social. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos estructurar un marco conceptual del derecho penal señalando que éste constituye un sistema formal denominado mecanismo de control social. ¿Por qué? Porque el derecho establece parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento a través de los cuales se logra el orden, la paz y la seguridad de la sociedad. Permite que vivamos en armonía porque establece normas de conducta de obligatorio cumplimiento. Entonces, para nosotros emitir el concepto de derecho penal, tenemos dos formas. Uno, en un solo marco conceptual, unir la definición o lo que equivale facultad, ciencia y mecanismo de control social, o definirlos por separado. Vamos a integrar un solo concepto señalando que el derecho penal es una ciencia que forma parte de las ciencias jurídicas, ya que comprende un objeto y método de estudio, identificando en su objeto la ley penal, el delito, la sanción penal, el delincuente. Seguido este estudio del objeto por el procedimiento de un método propio del positivismo jurídico. Esta ciencia además se manifiesta como la facultad sancionadora del Estado. Ella per se, y per se quiere decir ella por sí sola, constituye el ius puniendi, el derecho de sancionar que tiene el Estado. Eso le permite al derecho penal convertirse en un sistema formal de control social porque establece conductas de obligatorio cumplimiento. De no llevarse a cabo, se impone una sanción. ¿Cuáles son las características que conlleva el derecho penal? Aquí usted ve en su recuadro, si me sigue el cursor, empezamos con científico. El derecho penal es científico. ¿Por qué el derecho penal es científico? Porque tiene objeto y método de estudio que lo explicamos en la plantilla anterior cuando hablábamos del por qué el derecho penal es una ciencia. Fíjese, esta característica de científico se deriva del marco conceptual del derecho. Es un derecho autónomo. ¿Qué quiere decir esto? El derecho penal no requiere de otra ciencia para salir a la luz, para mostrarse. Por ejemplo, el derecho procesal penal requiere de la configuración de una figura delictiva y que la víctima acude ante la autoridad competente para que sus derechos sean resarcidos. Entonces es cuando se inicia la maquinaria del derecho procesal penal. Requiere del derecho penal porque requiere de la existencia previa de una figura delictiva. En cambio, el derecho penal no. El derecho penal es autónomo porque él por sí solo constituye la facultad sancionadora del Estado. Personalísimo. Y para hablar de esta característica, voy a correr esta plantilla, el de personalísimo, y voy a presentarles aquí a ustedes un extracto, un artículo que usted me va a escuchar a lo largo de
todo el curso mencionar que es el artículo 79 del Código Penal, que me habla, está dentro del capítulo 5. Ese capítulo 5 me habla de la aplicación e individualización de la pena, y este capítulo 5 está dentro de un capítulo, dentro de un título tercero que me habla de las penas. Bien, profesora, pero ¿de dónde usted me trajo esto? Recuerde, estamos en la característica de personalísimo. ¿Qué quiere decir personalísimo? Que el derecho penal, la norma penal, la ley penal solamente se le va a aplicar a quien infringió la ley, a quien cometió la conducta ilícita. No se le va a aplicar ni a la mamá, ni al papá, ni a un hijo, ni a un esposo, ni a la novia, ni al amigo. A la persona que directamente cometió la acción ilícita. Por eso es personalísimo. Entonces, ¿por qué, profesora, usted nos habla de este artículo 79? Porque esta es una de las evidencias que nos dicen el por qué este derecho penal es personalísimo o afianza ese concepto. En este artículo 79 me marcan 7 ítems que el juez tiene que tomar en cuenta al momento en que se individualiza la pena, es decir, al momento que él dicta sentencia, cuando ya se corroboró que el sospechoso en realidad no era sospechoso, sino responsable del hecho punible. Y miren lo que establece. Dice, el juez dosificará la pena tomando como fundamento, sígame con el cursor, los siguientes aspectos objetivos y subjetivos. Dice, la lesión que se ocasionó, la magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar. Se va a tomar en cuenta el daño que se hizo o el peligro que corrió la persona en el caso de la tentativa o cuando vamos a determinar la imputación objetiva. La mayor o menor voluntad de dañar, vamos a ver la intención con la cual actuó el agente. Entonces, si yo tengo que tomar en cuenta esto, ¿qué quiere decir? Que sola y exclusivamente esta pena se la voy a aplicar a quien cometió la acción, no al papá del victimario que estaba en su casa, porque ahí yo no voy a poder identificar la mayor o menor voluntad de dañar, porque él no fue quien llevó a cabo la acción, sino fue un hijo o fue el papá o la mamá o el esposo o el amigo o el tío. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como un pariente no estuvo en el momento en que se cometió la acción, yo no puedo pretender que sea el pariente, el compadre, el tío, quien se haga responsable del cumplimiento de esa sanción. La calidad de los motivos determinantes que indujo a esa persona a cometer el delito, la conducta de la gente antes y simultánea y posterior al hecho, el valor o importancia del bien, la condición de inferioridad o superioridad y las ventajas o desventajas existentes entre la gente y la víctima. Y 7, las demás condiciones personales del sujeto activo o pasivo, cuando la ley no las considera elementos de delito o circunstancias especiales. Es decir, estos 5 ítems solamente se pueden identificar o el juez lo puede ubicar en la persona que llevó a cabo la acción. La magnitud del daño causado, si tuvo la intención de dañar o no, quién era él, cuáles fueron los motivos que lo indujeron a la comisión de esa figura delictiva, qué involucró el hecho, cuál era su relación con respecto
a la víctima. Eso nos afianza, nos confirma esa característica del derecho penal, que es personalísimo, porque al momento en que se va a aplicar lo que tiene que buscar el juez para individualizar la pena, solo lo va a poder ver en el acto que realizó la persona. Este es un artículo muy importante. Esta es la primera vez que usted lo va a escuchar aquí en mi clase, la primera de muchas. Continuamos acá. Público. ¿Por qué el derecho penal es público? Porque regula la relación entre el Estado y un particular. ¿Por qué regula esa relación? Porque resulta que ese particular, una persona, cuando yo hablo del particular, un individuo, una persona, cuando comete un delito, afecta no solamente a la víctima directa sobre la cual actuó, afecta a la sociedad de la cual pertenece y afecta al Estado panameño. Altera la paz social, altera el orden. Entonces, el Estado regula esa relación. Estado, individuo, comunidad. Sustantivo. ¿Por qué sustantivo? Bueno, porque resulta que el derecho penal compila, contiene todos aquellos aspectos mediante los cuales se determina qué es un delito, cuáles son sus características, cuando estamos ante la presencia de una figura delictiva, cuáles son las figuras delictivas o cuáles son las conductas que yo no debo realizar, cuáles son los bienes jurídicos que se protegen, cuáles son las sanciones. Tiene todo el contenido, porque todo el contenido de la norma me va a determinar a mí cuando estoy ante la presencia de una figura delictiva, si la cometo, cuándo soy responsable, cómo soy responsable y cuáles son las sanciones, cómo me tienen que aplicar las sanciones. Interno, porque el derecho penal es una norma que se establece, que se aplica a nivel del derecho interno, a nivel del Estado, aunque después veremos en qué casos, y eso lo vemos con la aplicación de la ley penal en el espacio, puede aplicarse fuera del territorio panameño. Clasificación del derecho penal. Existen varias clasificaciones del derecho penal. Nosotros vamos a ver aquí dos rapidito. Una atendiendo a su objeto y otra por razones didácticas. Atendiendo al objeto del derecho penal, nosotros podemos hablar de 4 tipos de derecho penal. El derecho penal sustantivo, el derecho penal subjetivo, el derecho penal objetivo arriba, el derecho penal subjetivo, el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo o instrumental. En el derecho penal objetivo, yo voy a estudiar allí todas esas conductas ilícitas que me ha determinado el Estado. En el derecho penal objetivo, para hablarle metafóricamente, corresponde al contenido del libro segundo del Código Penal. En el derecho penal objetivo se me habla de cuáles son aquellas conductas que el Estado ha considerado como ilícitas por su carácter nocivo a la sociedad, porque afectan bienes jurídicos y derechos humanos fundamentales para la convivencia pacífica. Ese es el derecho penal objetivo. Todo ese catálogo de figuras delictivas que tenemos. ¿Dónde lo ubicamos? Libro segundo del Código Penal. El derecho penal subjetivo
objetivo, es el jus puniendi, es la facultad sancionadora del Estado y que se ejerce a través de uno de sus poderes, el poder de la Administración de Justicia, que está conformado por el Ministerio Público y órgano judicial. Cuando esa maquinaria empieza a actuar, se inició la ejecución de esa facultad sancionadora del Estado. El derecho penal sustantivo. El derecho penal sustantivo corresponde a todas esas consideraciones generales que me tiene la norma penal. Hablando metafóricamente, yo la ubico en el libro primero del Código Penal, porque es donde me va a determinar qué es un delito, me va a determinar cuándo yo estoy ante la presencia de una figura delictiva. Entonces, todo ese título primero, ahí están los principios penales, los postulados básicos, lo que es el hecho punible, la responsabilidad penal, las penas, cuáles son las sanciones, quiénes la aplican, la individualización de la pena, es el sustantivo. El objetivo, las conductas ilícitas. El subjetivo es el jus puniendi, la facultad sancionadora del Estado. El derecho penal adjetivo o instrumental no es más que el derecho procesal penal. El derecho procesal penal forma parte del derecho penal. Si no hay derecho penal, no hay derecho procesal, no hay derecho procesal penal. Entonces, ese derecho penal adjetivo o instrumental, nosotros lo vamos a ver en el Código Procesal Penal. ¿Qué tipo de acción se interpone? ¿Ante qué autoridad competente? ¿Cómo se va a iniciar el proceso? Es lo que me va a hablar aquí en Panamá del sistema procesal penal acusatorio. Todo lo que se maneja en el Código Procesal Penal equivale al derecho penal adjetivo o instrumental, porque son los instrumentos legales que se tienen. ¿Cuáles son esos instrumentos legales? Las acciones, los recursos. Por razones didácticas, y es la que se utiliza a nivel mundial en las universidades, se divide en dos grandes bloques: derecho penal general, derecho penal especial. En el derecho penal general estudiamos todo el libro primero del Código Penal, la ley penal en general, y el derecho penal especial, en el cual estudiamos el libro segundo del Código Penal, todas las figuras delictivas. Las denominaciones que recibe el derecho penal, hay múltiples denominaciones. Hay quienes le llaman derecho criminal, porque es el derecho de estudiar la parte de la ciencia jurídica que estudia los crímenes, es decir, los delitos. El delito se le puede llamar crimen, hecho punible, acto ilícito. Por ejemplo, en inglés, al derecho penal se le llama criminal law. Bien, está el derecho de lucha contra el crimen, también se le denomina el derecho penal, derecho criminal, derecho de lucha contra el crimen, derecho protector de la sociedad. ¿Por qué derecho protector de la sociedad? Porque cada una de las figuras delictivas que se encuentran tipificadas en el Código Penal constituye una garantía penal, porque a través de ella se protege un bien jurídico tutelado, se protege un derecho humano. Derecho protector de criminales. ¿Por qué se le llama derecho protector de los criminales? Porque muchos no, porque se establece que la ley penal tiene que proteger tanto a la víctima como al victimario, y además debe ser igual para todas, y ese derecho penal constituye o tiene en realidad una finalidad de prevención específica y general
Específica, al que cometió el hecho punible que no lo vuelva a hacer. General, para que ninguna persona de la sociedad que vio ya que a una persona se le sancionó por la comisión de un delito, no lo haga. Se le denomina también derecho represivo o sancionador porque es a través del derecho penal que se imponen las sanciones, la pena. Derecho preventivo, por lo que les mencionaba hace un momento cuando le hablaba de también protector de los criminales, porque se prevé o se pretende que al establecer una figura delictiva y establecer una sanción, con eso se crea algún efecto psicológico en la persona que dice, ay no, mejor yo no mato a nadie, porque si mato a alguien puedo tener hasta 50 años de prisión si cometí varios delitos. Es decir, si hay concurso de delitos me puedo ir hasta 50 años. No, mejor me porto bien. Y el más común, que es el que utilizamos, derecho penal. Precursores del derecho penal. Y aquí les hablo un poquito de la historia. Miren, el derecho penal, si nosotros lo vemos a lo largo de la historia, empezó unido, empezó de la mano con el derecho divino, con la religión. El derecho penal nace con el derecho divino, nace de la mano con las religiones, porque acuérdese usted, para nosotros los cristianos y para todas las religiones siempre hay un ser supremo que dicta unas normas. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que Dios nuestro Señor le da a Moisés la ley, le da a Moisés los mandamientos. Esos mandamientos constituían conducta que no debía realizar el individuo, porque si las llevaba a cabo, estaba afectando a la deidad, iba en contra de los principios, de las normas de conducta que había establecido Dios Todopoderoso, y él iba a actuar reprimiendo al hombre, estableciéndole un castigo. Pero eso va evolucionando, entonces tenemos que allí hablamos de un derecho canónico, tenemos el texto bíblico, la Biblia, donde se establecen en los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco, siendo muy importante para el derecho penal y procesal penal lo que es el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico. El Deuteronomio es básico, se establecen las causas de justificación con respecto al delito de homicidio, tal como lo vemos ahora. Y se hace una distinción de lo que es el homicidio doloso, el homicidio culposo. Y cuando una persona actuó, mató a otro en defensa propia, por ejemplo, que son las causas de justificación, no se le aplicaba ninguna sanción como tal, se le exoneraba y se le permitía que se fuera a vivir a otro lugar al cual no le podían perseguir los parientes de la víctima. Y tenemos que eso va evolucionando y luego tenemos el derecho romano. Con el derecho romano nosotros advertimos temas básicos que hay en materia penal, como la imputabilidad, la inimputabilidad, cuando a una persona se le puede hacer el reproche por la comisión de un hecho punible, que se requiere para establecer la responsabilidad. Hace una distinción en lo que es el derecho, en lo que son los delitos públicos y los delitos privados, entendiéndose que esos delitos privados eran los que se cometía un particular en perjuicio de otro particular. Los delitos públicos, aquellas conductas que llevaban a cabo los particulares y que afectaban el interés del Estado. Luego tenemos que ese derecho
romano va evolucionando y llegamos a un sistema jurídico neorromanista y hablamos de un derecho entonces germánico propio, hablamos ese derecho germánico neorromanista, también llamado derecho continental, nos hace una gran cantidad de aportes. Fíjese que estoy en el primer numeral aquí de esta plantilla y vemos que nos hace aportes grandes estableciendo los bienes jurídicos. Cuando se establece una figura delictiva, esta debe proteger un bien jurídico y en aquel entonces el principal era la paz de la comunidad. Habían, por ejemplo, se hablaba que cuando se cometían delitos de violación carnal, no solamente se veía afectada la víctima, sino todas las personas del gremio, del grupo, de la población o de la CIPE, como era el nombre que se le daba, es decir, esa aldea o ese grupo de personas que podían estar unidos por lazos de parentesco. A todos se les afectaba y a todos. Ese era un daño para todos, no solamente la víctima, un daño para la víctima directa, y surge con ellos el término de indemnización. Ese derecho penal va evolucionando y llega a una época moderna, de la edad moderna, con la figura de César Bonesana, marqués de Beccarías. Esta es una figura, este es un precursor clave para el derecho penal porque a través de él se establece lo que es el principio de legalidad. César Bonesana, marqués de Beccarías, a pesar de su posición de aristócrata, él era un humanista y él decía cómo es posible en las cárceles encierran mendigos, prostitutas, personas con enfermedades mentales, personas que sí habían cometido un daño a la comunidad, todas las personas que podían afear el entorno, ahí los metían. Y él decía, eso no puede ser. La persona necesita saber qué es lo que puede llevar a cabo y qué es lo que no puede llevar a cabo. Entonces, él redacta un texto que denomina de los delitos y de las penas y señala que es obligación del Estado, del gobierno, de una población decirle cuáles son las conductas que no debe realizar porque afectan los intereses de particulares y del Estado. Y además debe señalarle que si incumple esa prohibición, si lo lleva a cabo, él se hace acreedor de la imposición de una sanción. Y se le debe señalar también cómo se va a establecer, cómo se le va a aplicar esa sanción. Y que la persona debe conocer con antelación la existencia de esa prohibición. No es que si yo el día de hoy cometo un homicidio o un hurto y hoy, el día en que lo cometo, eso no está establecido como figura delictiva, en el momento en que lo establezcan, se me pueda a mí iniciar un proceso, ¿no? Todas esas implicaciones las desarrolla César Bonesana, marqués de Beccarías, a través de la implementación en su libro de los delitos y de las penas del principio de legalidad. Luego tenemos a un gran pensador y filósofo francés, Voltaire, cuyo nombre en realidad era Francois Marie
Arouet. Él era otro aristócrata, muy famoso por su pensamiento, que decía: no estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero daré hasta la última gota de sangre que corre por mis venas para defender el derecho que tienes de plantear tu punto de vista. Fíjese qué profundo. Y así profunda fue su colaboración con el derecho penal. Él señala que al momento que el juez va a dictar una sentencia, todo le debe estar establecido, todo debe estar establecido en la norma jurídica. Ahí tenemos el primer vestigio del debido proceso. El juez debe saber todo lo que tiene que hacer. Allí también habla de la individualización de la pena. El juez debe conocer cómo va a individualizar la pena. Y es la ley penal la que le corresponde establecer todos estos criterios que deberá tomar el juez al momento de individualizar la pena. Y ahí volvemos nuevamente, fíjese, vuelvo y lo traigo aquí a colación, al artículo 79. Precursor de que en nuestros códigos esté este artículo 79, el juez dosificará la pena tomando como fundamento los siguientes aspectos objetivos y subjetivos, son 7, fue Voltaire. Él decía: él debe saber al momento en que determino la responsabilidad penal, al momento en que voy a aplicar la sanción, cómo lo debo hacer. Eso es importante. Y además, él señalaba que la sentencia que el juez emitía tenía que estar sustentada. El juez no solamente debía decir, el señor A se le va a aplicar o se le aplicó 5 años de prisión, 20 años de prisión. No. Tenía que decir el por qué. Esa es la fundamentación. Los fallos debían ser fundamentados en atención a los criterios que el juez había tomado en cuenta para establecer esa pena. Y esos criterios ya lo debía tener el Código Penal, que son los que establece el artículo 79 del Código Penal. Tenemos entonces a Pablo Anselmo von Feuerbach. Miren, estos no son los únicos precursores del derecho penal. Hay mucho más, pero los que dan unos aportes destacados. Hay algo importante de Pablo Anselmo von Feuerbach, alemán. Él introduce en el derecho penal la necesidad de la codificación. El derecho penal debe ser codificado a través de las normas. Y él fue el redactor de uno de los primeros códigos